yo voy a hacer una serie de consideraciones que van a amarrar una situación o situaciones que se van a dar y que permitirán seguramente preguntas, debate o cuestionamientos al respecto de este periodo que trata el apartado 3 del libro de Arrighi. Como saben ustedes, seguramente a todos, el tener como guía este libro nos ha permitido, y este seminario particularmente, adentrarnos en el conocimiento o actualización de lo que ha venido sucediendo con los procesos de cambio y transformación comprendidos dentro de la configuración del sistema mundo, tanto en largos como en coyunturales periodos históricos. Mi interés y quizás fascinación por China surgió allá por los años 60, cuando el maoísmo representaba una opción ideológica política diferente a las concepciones estratégicas revolucionarias leninistas, trotskistas, castristas o guevaristas, por citar algunas. El estudio de las obras escogidas de Mao Zedong, y en particular extraer de ellas sus planteamientos con respecto a la organización política, me llevaron a introducirme y a conocer de manera general el contexto geopolítico y aproximarme a la historia y al pensamiento tradicional chino, con la limitante de no conocer el idioma y la premura que tiene alguien que debe de obtener un título o un grado para iniciarse en el campo laboral o continuar estudios de posgrado. Entre las conclusiones que obtuve y demostré en la tesis, hay una que sorprendió, y es el peso que tiene el pensamiento tradicional chino, las más de las veces de Confucio o de otros narradores chinos, dentro del aparato crítico o las citas que se sustentan en los diversos escritos de Mao Zedong, sobre todo si se tiene en cuenta que se basaba y refería en términos muy globales que su pensamiento y acción era de la tradición marxista, era asal de la tradición marxista, leninista e incluso stalinista. Como me sentí incapaz de ser sinólogo por el miedo al aprendizaje del idioma chino, otros derroteros temáticos llamaron mi atención. Sin embargo, no dejé de dar continuidad y estar informado de manera muy general y básicamente desde una perspectiva de las fuentes de Europa Occidental o de Estados Unidos sobre lo que acontecía en la estructura de poder en China en medio de los procesos de cambio y desestructuración que se vivieron en las últimas 3 décadas. Otra consideración general que deseo expresarles tiene relación con el contexto y los debates que se dieron a partir de que comenzaron las críticas al socialismo real y, de cierta medida, la difusión que tomó la obra de Antonio Gramsci, particularmente sus análisis del bloque histórico y de hegemonía. Desde esta perspectiva, los sinólogos retomaron los alcances que tenía el marxismo en China, cómo se dio la compenetración o bien cómo se asumió para que les sirviera como referente en sus procesos de transformación socialista. Sabido es que ya con antelación se había comprendido, como ayer muy bien lo expuso el maestro Jorge Solano, se había comprendido que el modo de producción asiático era insuficiente y no respondía exactamente a los modelos más conocidos y estudiados por Marx, y que, como ya se ha repetido, efectivamente hubo intentos, sobre todo, como veremos más adelante, de Malinowski, el gran antropólogo desde Inglaterra, por adentrar a una generación para que estudiara las transformaciones de estas sociedades hidráulicas o no, de estas sociedades tradicionales o no, que pasaron en un proceso de transición en el siglo XX. Sin embargo, como sabemos, la experiencia histórica, tanto para Rusia como para China, habrán probado que era posible la transición de una revolución democrático-burguesa a una socialista, a pesar de que la mayoría de los sujetos revolucionarios fueron campesinos. Más allá de la polémica académica, el hecho era una realidad que tendría que comprenderse desde el punto de vista de la academia.
Otro concepto en boga para aquellos años 70, 80 fue el conocimiento y definición del tránsito de una revolución política a una revolución social que tenía hartos asegúnes que requerían conocerse más allá de que se admitiera que el ejercicio del totalitarismo, del despotismo, estalinista o maoísta, o la dominación del Partido Comunista en síntesis, y de las asambleas, eran las que servían para una democracia vertical. La democracia socialista o el centralismo democrático resultaba insuficiente de aceptar desde el punto de vista de la tradición del pensamiento de las universidades occidentales, y que es obvio que la crítica política fundamental para estos procesos de cambio es que no podía existir un centralismo democrático y un unitarismo. Estas posiciones, contrarias al pensamiento tradicional leninista y maoísta, como recordarán, a pesar de la Guerra Fría ya daba sus últimas patadas de ahogado, después sobre todo de la victoria de Vietnam, se dejaron de lado porque el anticomunismo continuó efectivamente, pero era una cuestión que cambió de objeto de ataque, y ya era una constante que confrontaba para los años finales de los 70, principios de los 80, confrontaba el anticomunismo, los valores, y exaltaba a la democratización que cada día se imponía como la vía, como la mejor vía de reorganización política. En este contexto, desde esta perspectiva, es difícil aceptar, vuelvo a reiterar, en el ámbito académico norteamericano, de donde surge mucha de la obra y análisis del pensamiento, de las acciones, de los procesos de cambio de China y de Rusia, era difícil de aceptar el centralismo democrático y la planeación vertical y horizontal. Sin embargo, era de admitirse que fueron elementos sustantivos para la transformación de los viejos y los nuevos estados-nación, tanto en el contexto del sudeste asiático como de Rusia, ya en procesos de una crítica severa por el socialismo real. Paralelamente, como ustedes bien saben o recordarán, además de darse como finiquitados los metadiscursos que conllevaban las ideologías, y se abrían espacio los debates en torno a la posmodernidad, estamos ya hablando los 80s y los 90, en los campos disciplinarios de las ciencias sociales y las artes, los estudios culturales cobraron un impulso sorprendente. En ese marco, la nueva historia, la historia social, la historia de las mentalidades, la sociología de las culturas, la historia de las clases subalternas, la recuperación de la memoria, particularmente en Alemania, en los Estados Unidos y en todas las latitudes, incluso el cono sur, dieron cauce a nuevas aproximaciones al entendimiento de lo que sucedía en los procesos revolucionarios vigentes o en procesos de adecuaciones. Tal como pasó en China. Un ejemplo y quizás un exhorto para que también en otro posible seminario sea analizado esta obra, es el papel paradigmático que tuvo la obra de Fei Xiaotong, que ya se tiene traducido en español un texto de él, que es La vida campesina en China, una investigación de campo sobre la vida rural en el valle del Yangtze. Ese libro, valga la comparación, tiene dimensiones distintas, vino a ser lo que vino a ser Zapata y la Revolución Mexicana de John Goma en el contexto de la Academia de los Estudios Sinólogos, puesto que cobró impacto la comprensión del cómo, a mediados de los años 30, se intentó en China un modelo económico alternativo ante las nuevas exigencias del mercado. El Kanshenkun, una aldea situada en el delta del río Yangtze, Fei Xiaotong identificó aquellos cambios sociales, económicos, culturales y políticos asociados a la creación de industrias rurales complementarias a la agricultura. La mecanización del hilado de seda permitía a los campesinos emplearse en industrias sin abandonar a sus comunidades, y los hábitos tradicionales prevalecían por todos y por encima del discurso oficial de transición o de revolución socialista o de la revolución popular china. En este estudio de caso local
abrió a su vez en Europa y Estados Unidos la comprensión sobre la diversidad del comportamiento humano y las múltiples respuestas que pueden tener el proceso de modernización, de industrialización, de urbanización, tan recurrentes en sociedades sencillas o complejas, enmarcadas dentro de la tradición no occidental, por decirlo así, o bien en sociedades africanas, recuerden ustedes el caso de los estudios de Brasil, o en el caso de nuestras comunidades aquí mismo en México. Y un libro paradigmático, otra vez haciendo cierto parangón, es el libro que va a ser Pueblo en Vilo, que denota tiempos históricos distintos a pesar de los procesos revolucionarios o de la Revolución Mexicana, lo que sucedía en San José de Gracia. Recurrente a esto, pues, de alguna manera hago esta comparación, porque son libros que rompen de alguna manera paradigmas para el estudio. Deseo subrayar la atención especial que recibieron en el ámbito académico los estudios lingüísticos y filosóficos que confrontaron el entorno social de las comunidades en China, Japón o la India, frente a las tradiciones judeocristianas y grecolatinas que, como ya se mencionó por el maestro Aníbal Sotelle, creaban prejuicios y falsas apreciaciones sobre el orientalismo y sus representaciones, a través sobre todo, recuerden ustedes, el cine y una creciente ya presencia en el mercado occidental, de lo que va a ser la cultura de la India, que lo introducen, si ustedes quieren, de alguna manera, sobre todo la precesión musical, los Beatles, y por el otro lado, toda una concepción que empieza de la cultura y la representación japonesa como otras opciones, otra sensibilidad, otras representaciones y otra mentalidad. Lo cierto es, a mi juicio, que se abrió una etapa de aprendizaje del pensamiento tradicional chino y su implicación con respecto a las categorías que nosotros teníamos en una acotación estrictamente, si ustedes quieren, academicista occidental. Por ejemplo, lo holístico frente a la totalidad. Debates especiales en la Escuela de Altos Estudios de París significaron qué se entendía, cómo entendían el famoso yin y yang, o cómo se podía complementar y entender la dialéctica desde el punto de vista tradicional chino. ¿Qué cosa significaba la unión de los contrarios? ¿Qué cosa era la relacionalidad de las partes y no la suma del todo? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, otro es donde nos descuadraba a nosotros, era la comprensión, empiezan los estudios, sobre todo en ciencias sociales, sobre el caos. No solamente es distinta nuestra concepción del caos desde el punto de vista de las ciencias sociales y de las ciencias duras, sino frente al pensamiento tradicional chino, que es justamente el caos es un congénero de la armonía. O bien, ¿cuál era, por el otro lado, el otro concepto que oí muy bien al maestro, que cómo es que en estos momentos se están imbrincando los conceptos del derecho, las categorías del derecho, para explicar la concepción de justicia en el ámbito chino? ¿Por qué? Porque en el ámbito chino hay la proporcionalidad de la culpa. No existe el bueno y el malo, el blanco y el negro. Existe una graduación. Y esa graduación es la responsabilidad frente a los errores. No existe una en el cual yo sea la víctima total ni el victimario total. Existe una. Claro, si soy daño colateral, hoy en día pues sería víctima total, ¿verdad? Pero les costaría trabajo a los chinos entender ese contexto, porque estamos soportando nosotros una situación en la cual nosotros nos exhibimos o podemos ser víctimas. Pero en fin, no quiero distraerlos más, pero otro punto que aportan los estudios lingüísticos y filosóficos es el concepto de deslegitimación, el concepto de respeto, de responsabilidad, de disciplina, que todo viene, si ustedes quieren, dentro de la tradición de Confucio y de Lao Tse, y que de alguna manera venimos aceptando nosotros como una manera distinta, la otra mirada frente a las cosas. Lo que sí es importante
es que coincidimos Occidente y Oriente, si se quiere utilizar estos conceptos totalmente fuera de uso, en que la educación es una guía para la transformación del ser humano y la posibilidad de la rectificación, como ustedes sabrán, una política incluso dentro de la historia china es la rectificación, que fue una política errónea, dicen. Pero sin embargo, la rectificación es una posibilidad en la cual nosotros tenemos el arrepentimiento y el perdón en la tradición cristiana, felizmente. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Pero en el caso chino, es importantísimo reconocer que la rectificación es una posibilidad que no altera, ¿no?, la integridad del individuo, de la comunidad, de la familia y de la sociedad. Es decir, no estamos nosotros, por eso también, esa posibilidad de entender qué pasó posteriormente con Taiwán y cómo hay un entendimiento relativo, a pesar de las diferencias, con China continental. O bien cómo podemos nosotros entender que en un momento dado alguien nos narró la historia, bueno, la narró de una manera media chabacana, el maestro, de que se pusieron de acuerdo Chiang Kai-shek y Mao, o bien que, pues no sé si fue tan chabacano, pero el chiste es de que sí piensan, es el diálogo sustancial a la posibilidad del ser humano en su comunicación con los semejantes y con la naturaleza. No es con la destrucción. Otro ejemplo es que en nuestro caso, Eric Fromm, desde el campo de la psicoanálisis, hace una diferencia desde conductas, desde el punto de cómo abordamos nosotros el estudio de las ciencias sociales y de las ciencias naturales o las ciencias duras, y él pone el ejemplo. En el caso de los occidentales, la manera como a nosotros nos enseñan de la apropiación del conocimiento es que si yo veo una flor, yo voy y corto la flor para verle las partes. Yo no parto de la contemplación primero de la flor y hasta que tengo la descripción toda de la flor, es que puedo imaginar y ver las partes constitutivas. Entonces, esta primera aproximación es una de las cosas que también utilizaron mucho, sobre todo en la escuela inglesa, para ver el elemento innovación vía copia que tiene esta tradición china-japonesa y que les permite que no hay cosa que no se les ponga enfrente que no puedan imitar. Pero primero es porque hay una observación profunda con respecto a los elementos constitutivos y no valga la expresión, una integración de las partes y luego vemos cómo se reintegran o cómo se constituyen. Por último, frente a este, hay unos trabajos, por cierto, y para los sociólogos yo creo que les va a gustar mucho, los trabajos del derecho a la rebelión. Nosotros, ustedes saben que no lo tenemos concebido casi en nuestras constituciones políticas, en las sociedades, llámense repúblicas o enmarcadas dentro de los sistemas políticos democráticos. Nosotros no tenemos el derecho y apenas estamos buscando y encontrando el de sustituir a nuestros gobernantes después de un referéndum, después de X, Y o Z. Sin embargo, no forma parte de nuestra educación el derecho a rebelarse cuando no se cumple con los derechos y los deberes que se tienen constituidos tanto por gobernantes como por gobernados. Este es un pensamiento tradicional chino que es imbuido desde el tercer año o el tercer nivel de la enseñanza primaria, vamos a decir, en China. El derecho a la rebelión, el derecho a la protesta vía consenso o vía plática, no vía la violencia, y quede claro eso. Una consideración más, en las últimas 3 décadas han aparecido infinidad de artículos, ensayos, libros con base a datos cuantificables y perspectivas de distinto tipo, básicamente económicos, demográficos y geopolíticos principalmente, los cuales dan cuenta de los cambios y perspectivas de China. Una referencia más, tomen ustedes con toda la cautela del mundo, solamente la base de datos y las referencias que tiene la Biblioteca del Congreso en Washington registra 4 millones de referencias a China en los últimos 30 años. Entonces puede verse el papel y el impacto y el interés que se tiene en las publicaciones periódicas, en libros, etcétera, lo que está sucediendo en China, estudiado particularmente por los sinólogos. Tenemos nosotros que el 40% de instituciones de educación superior de Estados Unidos tienen centros especializados en estudios de Asia, lo cual habla también del peso y de la importancia que pueden tener. Ya lo digamos en Europa,
pero el dato que traigo y que tengo aquí a la mano es el de Estados Unidos. Bueno, destacando en estos trabajos si ustedes quieren, una muestra muy leve, utilizando los medios que nos permite el Internet hoy en día, y haciendo un muestrario de no más allá de 30 citas. ¿Qué es lo que se revela más? Como viene en sustancia en el libro de Arrighi, el papel, el crecimiento y la transformación en el sistema mundo. Eso es lo que más se destaca. Es decir, estamos en los últimos años como que todavía en el impacto de que este país, una vez que se ha abierto desde hace 30 años, está verdaderamente mostrando una faceta que hoy en día incluso nos tiene que conmocionar en este seminario. Bueno, y por el otro lado, es el papel que juegan en la mundialización de las relaciones internacionales, eso es clave. Y además en la reconfiguración de la actual globalización, ya tanto como país maquilador como país exportador de mano de obra y de capital o inversión. De cierta manera, a mi juicio, el libro de Arrighi responde a estas preocupaciones. Sin embargo, debo de reconocer que los ensayos buscan tener, en el caso de Arrighi, y ahí su riqueza, una explicación sociohistórica, y para el caso de la deformación profesional que tengo, me parece muy bien tratado el enfoque que da a Brodel, a Lefebvre, a Hobsbawm, etc. Es decir, sí hay una asimilación de estos grandes, o si ustedes quieren, eminentes historiadores de la comprensión de los procesos de capitalismo mundial. Pero a la vez tiene otra característica, digo, de Arrighi. Utiliza muchísimo, bastante, quizás no muchísimo, es una exageración de mi parte, los elementos de la información factual que ofrece la hemerografía cotidiana, New York Times, el Herald Tribune, etc. Y que hace que sea muy vigente y actualizada la problematización que va abordando y que nos va llevando a esa discusión central que es justamente lo que ya ha tratado, me parece bastante bien, el día de ayer, esa constante que es una que nos preocupa mucho, que es la constante y que se está tratando en este seminario, seguramente mañana y pasado también, que es el uso como se le da a la comprensión de los procesos históricos que, vistos desde distintas perspectivas, pueden ser comprendidos como vías diferentes de la organización socioeconómica y del mercado que no fueron y no siguieron las vías que nosotros teníamos como conocimiento, serían las prototípicas, las paradigmáticas o las clásicas. Pero por el otro lado se sostiene el texto, este capítulo, este apartado, particularmente en los desplazamientos de un modo a otro. Ya se dijo que Arrighi va haciendo resúmenes en su texto que nos permite felizmente llegar como a una isla y reponernos para seguir su lectura, y entonces es reiterativo en cómo se van dando estos desplazamientos de un modo a otro, como sucesiones concatenadas de formas, de estructuras, de instituciones, como de regímenes históricos, como está de moda decirse, declinantes o en ascenso, como ciclos de expansión o de contracción, como largos periodos de descomposición o de reestructuración y de reorganización. Eso a mí me parece que fue muy bien expuesto por Giovanna, justamente porque fue situando elementos actuales, eventos que están identificados más o menos en esa hoja que tienen ustedes más o menos de cronología, y que si ustedes amarran o interrelacionan, ustedes van a ver cómo se han venido concatenando, y sería bonito hacerlo con esas flechas que les gustan hacerlo a nuestros prospectivistas, cómo se van concatenando estos hechos eminentemente políticos, con los económicos, con los sociales, con los culturales, y ustedes van a ver la complejidad del sistema. Bueno, en este sentido conviene advertir, cambiando de capítulo, que la bibliografía, la poca bibliografía que se ha escrito en chino y que se ha traducido al francés, al inglés, y muy escasa, escasísima al español, se habla, cuando se habla de hegemonía, no es un concepto usual, no lo aceptan. Hablan, la referencia a Gramsci, por ejemplo, es más bien hablan de bloque. Entonces, por favor, esa diferencia es clave, porque Arrighi, no sé si eso se haya percatado, no lo sé, y creo que sí se percató, pero por algo lo hizo,
porque así también como se debe haber percatado que ya no se dice Pekín, sino se dice Beijing, y cuando se escribe el libro llega a Beijing, ¿no? Era desde el 72, entonces no quiere decir que haya algunas trampas que siempre tienen los estudiosos y los intelectuales, más siendo italianos, siempre son tramposos. Maquiavelo fue tramposo, entonces Gramsci fue tramposo. Bueno, no voy a ponerme aquí de gran cuenta, ¿verdad? Pero el hecho es de que ponen esas cositas que ya luego los filólogos pasados algunos años van a encontrarles, pero el chiste es de que cuidado con el uso del concepto de hegemonía, que como sinónimo de superioridad y en consecuencia de espacio de dominación que a través del tiempo han creado el capitalismo, y se augura que China, o mejor dicho Asia, podría ser hacia donde transitara una nueva centralidad, hay que tener cuidado, porque si viene el hecho o el proceso histórico todo lo delata, el hecho es que no sé si el concepto de hegemonía sea, a pesar de que sea dominación sin hegemonía, como es el caso que determina para los Estados Unidos, si es el más adecuado. Veamos mejor y utilicemos quizás el de Bloch, tenemos aquí también para comentar. Como tampoco aceptarían o no aceptan en los trabajos chinos que se caracterice su sistema como un colectivismo burocrático. Bueno, yo pienso que sí, estarían con mucha razón, ¿verdad? Pero tiene sus razones. El colectivismo burocrático dicen que es una disección, efectivamente, utilizando nuestras categorías de las ciencias sociales y económicas, en las cuales no le damos nosotros el sentido de lo popular que conlleva a la revolución. Bueno, cuando ellos nos inducen en sus trabajos, y es a donde yo empiezo a encontrar mucho más indicaciones, nos inducen que su economía es una economía como hoy en día nosotros más podríamos comprender, una economía solidaria, una economía moral, como tanto lo señala Bourdieu. Es decir, no están desconociendo elementos y rasgos del mercado y del capitalismo dentro de la esencia ya del sistema, pero sí están poniendo y anteponiendo el rasgo de moral y solidaria a su economía. Es decir, el interés general prevalece sobre el interés individual, a diferencia de la economía de mercado, donde el interés individual prevalece sobre el interés general. Esa es la diferencia que hacen los estudios chinos con respecto a la caracterización de su sistema. Bueno, otro más. El debate sobre si es socialismo o no lo revierten al preguntarnos si en nuestros estados-nación son democracia, y entonces nos llevan a la representación que hacen los metadiscursos hoy en día, que una cosa se dice y otra cosa se hace. Si ellos son tan socialistas, es como que nosotros somos tan democráticos. En consecuencia, hay una falsedad de principio en la caracterización general. ¿Pero por qué insisten en llamarse socialistas a criterio de ellos? En que el socialismo forma parte de su pensamiento tradicional desde la familia, el clan, la comunidad, porque están integrados en un interés general y no en interés individual. Están integrados por un interés en la posesión y no en la propiedad. Entonces han asimilado el pensamiento marxista, si ustedes quieren, y nos lo revierte para decirnos: no son ustedes para andarnos poniendo caracterizaciones. Yo sí coincido que tienen bastante de colectivismo burocrático, pero no les gusta, ¿eh? Bueno, no se van a morir por eso, ¿verdad? Y si se muere uno, no se van a morir los millones que quedarían, ¿verdad? Bueno, de hecho es complejo delimitar hoy en día, eso sí todavía lo admiten, cómo se regula la vida colectiva con la vida individual. La competencia, las competencias, las asimetrías, es decir, se admiten como sociedades diferenciadas. China es una pluralidad de estados-nación, si ustedes quieren. China es una pluralidad de sociedades. El chino mandarín es una forma idiomática impuesta para poder extenderse dentro de una multitud de idiomas. China es, valga la expresión, la diversidad en su mayor extensión posible y dificultad para nosotros dónde estamos. Si vamos a Beijing o vamos a Shanghái, etc., van a ser divisiones distintas. Si vamos a un espacio urbano en rápido crecimiento, a un espacio que está siendo dedicado a la preservación. Si estamos viendo una sociedad, la más pequeña estamos hablando
de 200, 300.000. Entonces como que uno se limita a la comprensión de estas magnitudes, ¿verdad? Poblacionales. Bueno, otra cosa que sí es importante dentro de los estudios chinos, particularmente los que se están generando a partir de las universidades que se han abierto al occidente de manera intensiva, sobre todo en Beijing, en Chongqing, etc., es su comprensión del Estado-Nación. El Estado-Nación y sus estrategias para una consolidación o recuperación de esa tradición en la cual ellos eran el centro o la centralidad del mundo. El Estado-Nación vuelve, vamos a decir, no hay un chauvinismo chino exactamente, no me atrevería a ser tan osado en eso, pero sin embargo sí se concibe que hay una centralidad en el dominio y que ese dominio no entra en cuestión a pesar de las diferencias regionales y a pesar de las diferencias mundiales. Bueno, en el último apartado de la tercera parte del libro que nos ocupa y que tiene como subtítulo Desmoronamiento de la hegemonía, Giovanni Arrighi hace un análisis de las instancias que se crearon para la gobernabilidad mundial y el papel injerencista que ha tenido los Estados Unidos de Norteamérica en su afán de controlar las relaciones internacionales desde gran parte del siglo XX hasta la fecha. Ya nuestra amiga Giovanna se ha extendido. Yo lo único que quiero decir para no robar mucho tiempo es que se refiere a eventos específicos que a su criterio dan cuenta de los retos y debilidades de la dominación norteamericana, a pesar de la superioridad militar y bélica en que sustenta sus políticas proteccionistas e injerencistas. En este sentido, me parece que hay una diferencia de posiciones con respecto a las guerras focalizadas y la paz convenida en que se ha llevado en los últimos años el conflicto del mundo, o los conflictos en el mundo. Si Arrighi viviera o si no hubiera muerto, como diríamos para Juárez, comprobaría que efectivamente las intenciones militares recientes de los Estados Unidos ya no le retribuyen los gastos e inversión que implican. ¿Cómo sucedía antes con las guerras? Él lo explica. Es más, han servido para incrementar la deslegitimación y el descrédito del supuesto proteccionismo y derecho de injerencia que vino promoviéndose en aras de la libertad y los derechos humanos, que tan pregonados son como doble discurso o metadiscursos de la modernidad, pero que sin embargo, gracias a Shen y Wittlis, lo prueban de que el discurso también va por acá y la pragmática política va por allá. Aún más, como se sabe, su intervencionismo y poderío militar han contribuido al déficit, a la deuda externa interna, a la crisis financiera y finalmente al estancamiento vigentes. De ahí que la denuncia y crítica de Arrighi a las políticas y estrategias de los más beligerantes como son los neoconservadores, básicamente adscritos al Partido Republicano y que en su momento diseñaron el proyecto para un nuevo siglo americano, esté siendo cuestionado seriamente. Las recientes incursiones militares de los Estados Unidos, con o sin el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, como ya se ha dicho en el seminario, han permitido a China, mediante una diplomacia perseverante y expansiva, incrementar sus áreas de influencia, tanto comerciales, de intercambio y colaboración con el sudeste asiático en primer lugar, pero también con África, Sudamérica, el Caribe, Europa y singularmente con Norteamérica. Efectivamente, han sido favorecidos esos tiempos marcados por la guerra al terrorismo internacional. China ha sido de los países favorecidos. Es más, se ha beneficiado de una u otra manera con su intervención acotada en la construcción del Estado mundial que nunca existió, a decir de Arrighi. Y es verdad, a pesar del indiscutible esfuerzo que hizo Roosevelt y que otros imaginaron, y que durante el siglo XX empezó a constituirse y a apuntalar la nueva era sin exclusiones ni exterminios. A 200 años de que se publicara La riqueza de las naciones de Alan Spina, Arrighi recurre a él. A mi juicio, buscó enseñarnos cómo podría ser un tránsito de ciclos o de hegemonías, si se quiere, que tuvieran como principio y condición el equilibrio relativo entre las naciones y los pueblos. A pesar de que continúen dándose conflictos focalizados, luchas circunscritas en determinadas regiones y países,
y se sigan sin demasiados límites las regulaciones de la acumulación por esta acumulación que nos expropia, que le llama Regge una acumulación por despojo, por ella, como si me hayan leído todo. Bueno, Regge dice, citando a Schmidt, es posible que en lo sucesivo los habitantes de aquellas regiones aumenten sus fuerzas o que se debiliten las europeas. En este caso, Estados Unidos. Esta es una creación mía, obviamente. Y que los habitantes de todas partes del mundo puedan alcanzar aquel nivel de valor y de fuerza que, inspirando a todos un temor recíproco, obligue a todas las naciones independientes a una especie de respeto mutuo. Pienso que nuestro multicitado autor apostaba por una gobernabilidad mundial mediante el multilateralismo, la interdependencia negociada ante los riesgos compartidos y el miedo colectivo. Para terminar, permítanme confesarles que por mi breve estancia en Beijing y las lecturas que he realizado, China no es el mundo feliz. Por favor, China no es un mundo feliz, pero sí un conglomerado de semejantes a nosotros harto diverso y con tensiones que trae consigo los cambios de la modernidad o la posmodernidad, como ustedes quieran, a la condición humana. Me sigue atrayendo su desempeño, disciplina y su constante recurrir a la filosofía. Mientras acá la queríamos quitar de los libros de texto, allá hay una insistencia en la filosofía ancestral que se dieron en sus espacios y les dan identidad, pero al mismo tiempo, cómo aprende e innovan otros pensamientos y comportamientos sin tener una mirada altiva. Vean al chino, veámonos nosotros frente a ellos. Ellos dicen, la crisis, otra vez, una conformación de su ideograma, de su carácter, la crisis la toman como oportunidad. Y, sin demasiado estrés, creo, admiran los paisajes que están cambiando. Antonio Gramsci, particularmente sus análisis del bloque histórico y de hegemonía. Desde esta perspectiva, los sinólogos retomaron los alcances que tenía el marxismo en China, cómo se dio la compenetración o bien cómo se asumió para que sirviera como referente en sus procesos de transformación socialista. Sabido es que ya con antelación se había comprendido, como ayer muy bien lo expuso el maestro Jorge Solano, se había comprendido que el modo de producción asiático era insuficiente y no respondía exactamente a los modelos más conocidos y estudiados por Marx, y que, como ya se ha repetido, efectivamente hubo intentos, sobre todo. Yo voy a hacer una serie de consideraciones que van a amarrar unas situaciones que se van a dar y que permitirá seguramente preguntas, debate o cuestionamientos al respecto de este periodo que trata el apartado 3 del libro de Arrighi. Como saben ustedes, seguramente a todos, el tener como guía este libro nos ha permitido, y este seminario particularmente, adentrarnos en el conocimiento o actualización de lo que ha venido sucediendo con los procesos de cambio y transformación comprendidos dentro de la configuración del sistema mundo, tanto en largos como en coyunturales periodos históricos. Mi interés y quizás fascinación por China surgió allá por los años 60, cuando el maoísmo representaba una opción ideológica política diferente a las concepciones estratégicas revolucionarias leninistas, trotskistas, castristas o guevaristas, por citar algunas. El estudio de las obras escogidas de Mao Zedong y en particular extraer de ellas sus planteamientos con respecto a la organización política me llevaron a introducirme y a conocer de manera general el contexto geopolítico y aproximarme a la historia y al pensamiento tradicional chino, con la limitante de no conocer el idioma y la premura que se tiene algo por el miedo al aprendizaje del idioma chino. Otros derroteros temáticos llamaron mi atención.
Sin embargo, no dejé de dar continuidad y estar informado de manera muy general y básicamente desde una perspectiva de las fuentes de Europa Occidental o de Estados Unidos sobre lo que acontecía en la estructura de poder en China en medio de los procesos de cambio y desestructuración que se vivieron en las últimas 3 décadas. Otra consideración general que deseo expresarles tiene relación con el contexto y los debates que se dieron a partir de que comenzaron las críticas al socialismo real y, de cierta medida, la difusión que tomó la obra de Antonio, que debe de obtener un título o un grado para iniciarse en el campo laboral o continuar estudios de posgrado. Entre las conclusiones que obtuve y demostré en la tesis, hay una que sorprendió, y es el peso que tiene el pensamiento tradicional chino, las más de las veces de Confucio o de otros narradores chinos, dentro del aparato crítico o las citas que se sustentan en los diversos escritos de Mao Zedong, sobre todo si se tiene en cuenta que este basaba y refería en términos muy globales que su pensamiento y acción era de la tradición marxista, era asaz de la tradición marxista, leninista e incluso estalinista. Como me sentí incapaz de ser sinónimo